Buenas noches, bienvenidos hoy a las 8:45 las noticias. Estamos listos para ofrecerles ya las informaciones más relevantes de esta jornada. Sustituyo a mi compañero Juan Carlos Sandoval y mi nombre es Juan Luis Font. Vamos de inmediato a presentarle los titulares del día. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. En el lunes 8 de junio, el primer titular se refiere a la búsqueda del Ministerio Público, que intenta establecer cuántas propiedades tiene a su nombre Roxana Valdetti Elías, ex vicepresidenta de la República. Vecinos de Chicamán, Quiché, han presentado una denuncia contra la diputada del Partido Patriota por Huehuetenango, Emilene Mazariegos. Transportistas de Amatitlán muestran con boletas de depósito los miles de quetzales que pagan a los extorsionistas. Se esperan intensas lluvias durante toda la semana en el territorio de Guatemala. Un sistema de baja presión podría convertirse en depresión tropical. Y por primera vez en la historia, un nuevo gobernador de Nuevo León, el estado del norte de México, llega sin pertenecer a Banco ninguno de los Industrial, grandes partidos. siempre de tu lado, presentó los titulares. Arrancamos ya con la primera información. El Ministerio Público, por medio de sus fiscales, procura establecer cuántas propiedades se encuentran a nombre de la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti Elías. Desde el 8 de mayo, el Ministerio Público inició las investigaciones para establecer cuántas propiedades tiene la ex vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. El ente investigador ha detectado hasta el momento 4 residencias a nombre de ella. Hemos pedido informe a DICABI, Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, para establecer qué bienes aparecen registrados a nombre de la ex vicepresidenta. Y encontramos un inmueble en zona 5 y otro inmueble en la colonia 1 de Julio. También pedimos un informe a la Dirección de Catastro y Administración de CUSI y encontramos que no aparece ningún bien inscrito a su nombre. Pedimos un informe a la Empresa Eléctrica de Guatemala para establecer qué servicios de energía eléctrica se prestan a inmuebles que están a nombre de la señora Valdetti, y establecimos que únicamente hay un inmueble que está ubicado en Fraijanes. El Registro General de la Propiedad no da información con nombres de las personas, sino que deben de indicarse los números de finca, folio, para que el Registro de la Propiedad pueda dar la información. Al momento hemos detectado un inmueble que está ubicado en Juan Gaviota, Marina del Sur. El MP solicitó los informes a la Dirección de Catastro, a la Empresa Eléctrica de Guatemala y al Registro General de la Propiedad. La diputada del Partido Patriota por el departamento de Huehuetenango ha sido denunciada penalmente por pobladores de Chicamán, Quiché. Ellos le acusan de entorpecer obras de beneficio para sus comunidades. Se trata entonces de una acusación de abuso de autoridad. Los vecinos del municipio de Chicamán, en Quiché, presentaron una denuncia penal en contra de la diputada oficialista Emilene Mazariegos por supuestamente sobornar a un auditor de la Contraloría General de Cuentas, luego de que la institución presentara una denuncia contra algunas obras en el municipio, cuyos beneficiarios serían los familiares de Emilene Mazariegos. El proceso del estadio de Chicamán, que hubo una denuncia que se presentó en el 2011 y estuvo estancada hasta la fecha, y nosotros no sabíamos por qué, ¿verdad? Prácticamente nos tenían en el olvido. Nos dimos cuenta que ella está moviendo influencias en el Congreso, ¿verdad? Protegiendo a su mamá, a su esposo y al exalcalde de Chicamán, ¿verdad? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Cuántas influencias más se pudo haber movido? ¿Cuánto dinero más se pudo haber distribuido entre las autoridades para que esto esté estancado? Los vecinos solicitaron el respaldo del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción ALAC del proyecto de Acción Ciudadana para hacer la denuncia ante el Ministerio Público por varios delitos.
Según el representante de ALAC, solicitará un proceso de antejuicio contra la congresista. El tema pues se está pidiendo la solicitud de antejuicio en contra de la diputada, ya que ella tiene ese beneficio, y se va a dirigir la denuncia a la torre de tribunales. Los delitos son el abuso de autoridad, el tráfico de influencias y el cohecho activo, ya que dentro de la escucha se menciona por parte de la diputada y otra persona que no se conoce, se presume que hay transacciones en esa escucha que estamos denunciando. La denuncia es producto de un audio que circulaba en las redes sociales, donde supuestamente la diputada conversa con una persona desconocida que labora o tiene relación con la Contraloría General de Cuentas y se busca sobornar a un auditor de esta institución. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. El presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Rojas, ha informado que la única solicitud de antejuicio que se encuentra en el organismo judicial en este momento se dirige en contra del presidente de la República, Otto Pérez Molina, y ha sido presentada por el diputado Amílcar Pop. El legislador presentó la acción legal por el caso PISA-X y aún se evalúa cuándo se conocerá por parte del Pleno de Magistrados. Únicamente ha ingresado una que está en análisis y la Corte Suprema en pleno pues decidirá el momento en el cual entremos a conocer del mismo. No hay una agenda prevista para poder conocerlo. Estamos analizando los elementos contenidos en la denuncia y aunado a ello pues esperando si puede surgir alguna otra que ingrese al organismo judicial. Solo se nos puede ampliar en cuál de los tres es el que está en análisis. En análisis está el que fue planteado por el señor diputado Pop. Es el que tenemos nosotros y se hace vinculación de algunos 3 tipos penales que precisamente son los que estamos analizando y estamos a la espera de ver si ingresa algún otro a la Corte Suprema. Hartos de pagar extorsiones a pandilleros, los transportistas que desde Amatitlán traen pasajeros hacia la ciudad de Guatemala y de vuelta mostraron el día de hoy boletas de depósito por hasta 1,000 quetzales pagadas a quienes les extorsionan. Estas son algunas de las boletas de depósito que hacen constar los pagos de extorsiones que han realizado semanalmente los transportistas de Amatitlán a los pandilleros que les exigen entre 1,000 y casi 4,000 quetzales de extorsión. Al menos 10 cuentas de ahorro, distribuidas en más de 3 bancos, son las utilizadas por los pandilleros para recibir el pago. La mayoría de las cuentas están a nombre de mujeres. Son 1,000 semanales, nosotros somos 10 buses. Astúa son 32 buses, son 3,200 semanales. Tenemos también, son 16 empresas. Estas son las boletas que nosotros hemos pagado durante todo el año, ¿sí? Son como unas 30 o 35 boletas, ¿sí? A diferente personas, ¿sí? A diferentes personas. Miren, aquí hay mujeres, los mismos nombres, estos mismos nombres de las boletas son las que nos están pidiendo. Casi medio centenar de pandilleros se dedican a extorsionar el servicio de transporte público en Amatitlán, de los cuales la mayoría son menores de edad. La mayoría son menores, entre 12, 15 años, 17 años más o menos. A estos cobros deben agregar en los próximos días el bono 14 que oscila entre los 30 y 40,000 quetzales. Algunas veces han llegado a cobrar hasta 2 millones de quetzales por empresa. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. A las 8:55 vamos a ir al primer corte de esta noche y regresamos muy pronto para informarle sobre ese régimen de lluvias que se ha establecido ya en el territorio nacional y que amenaza esta semana con causar estragos. Si usted se encuentra en el valle de la ciudad de Guatemala
O tal vez en Cobán, Alta Verapaz o en Coatepeque, Quetzaltenango, en la costa sur, podrá saber que esta nota que vamos a narrarle se empieza a materializar ya a partir del día de hoy. Intensas lluvias se prevén en todo el territorio nacional para esta semana. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres dio a conocer que el próximo miércoles estará ingresando al país un sistema de baja presión que se está fortaleciendo y que se podría convertir en una depresión tropical que causaría lluvias intensas. Se mantiene un monitoreo principalmente en el sur y centro del país, que serían las áreas más afectadas. Un sistema de baja presión que hasta este momento tiene alrededor de 50% de que pueda fortalecerse una depresión tropical. Esto nos va a generar abundante nubosidad, lluvias también en el país. Adicional a esto tenemos también una onda del este que va a transitar y se va a acercar al territorio nacional a partir del día martes. Los efectos más fuertes podríamos tenerlo el miércoles y el jueves, de acuerdo con lo que Insibume ha dado a conocer, ya que este sistema pues tiene una condición de alta presión que no lo deja avanzar, por lo tanto las condiciones de lluvia serán constantes en el territorio guatemalteco. Bueno, tenemos un monitoreo a nivel nacional sobre esas condiciones. Sin lugar a dudas, toda la parte del sur al centro del país serían las que nos registren mayor condiciones o mayor riesgo a inundaciones, por ejemplo, y toda el área del altiplano, la meseta central del territorio guatemalteco tendría estas condiciones ante deslizamientos o derrumbes. El vocero señaló que también se mantiene vigilancia en los volcanes de Fuego y Santiaguito por la constante actividad que estos tienen, ya que con la lluvia puede provocar lahares que afectarían algunas rutas. Bueno, con las últimas lluvias hemos tenido mayor condición de riesgo en sectores, por ejemplo, de la costa sur del país. Es ahí donde se está manteniendo ese monitoreo. Estamos también monitoreando condiciones que se puedan presentar en el volcán de Fuego y Santiaguito, ya que por la abundante material que existe en las faldas del volcán, con las lluvias que se van a registrar, se pueden tener esta condición de descenso de lahares. Entonces hay que monitorear también tramos viales ante cualquier situación que pueda presentar. Los expertos de la CONRED nos hablan del ingreso a partir del miércoles de ese sistema de baja presión, pero las lluvias ya están establecidas en todo el territorio nacional y para muestra vea este botón. En Malacatán, San Marcos, el día de hoy ha debido suspenderse las clases en escuelas y colegios debido a las torrenciales lluvias. Debido a las fuertes lluvias, 4 escuelas del municipio de Malacatán, San Marcos, suspendieron sus clases. Así lo dio a conocer Olga Monterroso, directora departamental de Educación de San Marcos. Sí, quiero informarles que ya fuimos comunicados por parte de los supervisores educativos del municipio de Malacatán. Amaneció lloviendo fuertemente, pero algunos lugares son los más afectados. Nos informan que los lugares donde sí se suspendieron las clases por las fuertes lluvias es Santa Elisa, 20 de abril, San Juan Miramar y 15 de enero. Que ahí sí verdaderamente la lluvia fue muy fuerte, pero los alumnos fueron retirados, algunos no llegaron y en un 50% se notó la ausencia en varios establecimientos educativos del municipio. Los otros supervisores pues nos informaron que amaneció lloviendo, pero que no llegaron los alumnos, ellos mismos se ausentaron porque sabían del peligro al que se exponían, puesto que van alumnos de muy lejos. Sí se alarmaron todas las personas del municipio de Malacatán por las copiosas lluvias. La Dirección Departamental de Educación de San Marcos mantiene constante comunicación con la Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres, quienes monitorean los lugares de riesgo de deslizamientos de tierra, desbordes de ríos, que se puedan ocasionar por las fuertes lluvias. Para Canal Antiguo en San Marcos, Jenner Barrios. Los constructores de Guatemala se quejan del Ministerio de Ambiente. Ellos dicen que por lo menos 1 metro cuadrado de obras por construir se encuentran varados o detenidos simplemente por la falta de dictámenes de parte del Ministerio. Según la Cámara de Construcción de Guatemala, actualmente están paralizados más de 1 millón de metros cuadrados de construcción en todo el país. La institución responsabiliza al Ministerio de Ambiente, pues desde hace años no da trámite a varias licencias de impacto ambiental a las distintas empresas. Al día de hoy, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales mantiene una presa enorme de proyectos para aprobación de estudios de evaluación ambiental que actualmente tiene detenido más de 1.1 millones de metros cuadrados de construcción tan solo en la Municipalidad de Guatemala, entorpeciendo así nuestra participación en la economía
con la pérdida de miles de plazas de trabajo y los pagos de impuestos que esto implica. Cámara Guatemalteca de la Construcción, respetuosa de las leyes y reglamentos en el país, no busca de ninguna manera el incumplimiento de las normativas ambientales en las construcciones, sino que los procedimientos de calificación de los proyectos que presentan su documentación sean expeditos y realizados en paralelo a través de mecanismos que califiquen simultáneamente todos los aspectos requeridos y así promover la pronta inversión en una actividad que contribuirá grandemente a la reactivación económica y el desarrollo social. Según los empresarios, son cerca de 131 proyectos de construcción que el Ministerio de Ambiente no ha extendido la licencia correspondiente. El Ministerio de Salud Pública recibirá una asignación de 500 millones de quetzales destinados a pagar deuda atrasada. El ministro de Salud dio a conocer que junto al presidente Otto Pérez Molina y al ministro de Finanzas Dorval Carías determinaron un cronograma para sanear el déficit económico de los 44 hospitales nacionales. Para ello se destinarán este mes $500 millardo de quetzales para, entre otras cosas, compra de vacunas y pago a proveedores. Para este mes va a estar rondando los 500 millones de quetzales. Para este mes en concreto es el acuerdo al que llegamos en la reunión de trabajo, justamente para hacer pago a proveedores y distribuir en distintos rubros que pueden dar equilibrio al ministerio. Hicimos una priorización de inversiones que parten de vacunas. Inicialmente el monto que se destina al pago a la Organización Panamericana de la Salud en el tema de vacunas, el monto que inicialmente vamos a operar es de 100 millones de quetzales destinados a ese rubro que irán como pago preliminar para luego completar el monto de 200 millones de quetzales sobre el que estaremos operando el tema de vacunas para este año. Posteriormente, el tema de pago a los trabajadores temporales, que es un monto que acordamos que de aquí hasta fin de año va a estar en el rango de 75 a 85 millones de quetzales. Para este mes van a ser asignados 75 millones de cuota para que se pague puntualmente a los trabajadores. Igualmente, rubros como el de fondo rotativo, que permite el pago de ciertos servicios, que serán 20 millones de quetzales, y un monto en específico para pago a proveedores. El próximo mes, el dinero al Ministerio de Salud podría aumentar hasta los 600 millones de quetzales. 8 millones de guatemaltecos habilitados e inscritos para votar. Esa es la cifra que ha presentado el día de hoy el Tribunal Supremo Electoral. Luego que el pasado sábado se diera por finalizado el proceso de empadronamiento para poder participar en estas elecciones, el Tribunal Supremo Electoral proyecta llegar a la meta de empadronados de 8.200.000 personas. Sin embargo, al momento no se ha finalizado el conteo. Lo que sí se tiene contemplado es depurar a más de 1 millón de ciudadanos que se encuentran en situación especial, como las fuerzas de seguridad, policías municipales y privados de libertad, entre otros. Se tenía la proyección de llegar a los 8.200.000. Quiero contarle que a las 20 horas del sábado 6 ya se habían superado los 8.050.000 empadronados. Así que hay muchas expectativas de que se hayan superado los 8.200.000 como lo esperaba el Tribunal Supremo Electoral, pero esto dependerá que nos pasen los últimos registros que todavía se están tabulando, ¿verdad? Bueno, hay cerca de 900.000 guatemaltecos que se fueron al extranjero hace muchos años, que están en situación de inmigrantes en los Estados Unidos, y estas personas en su momento se empadronaron pero con cédula de vecindad, y por razones de que no pueden salir de ese país para venir a Guatemala a arreglar su situación o no lo han hecho porque no han deseado hacerlo, pues no han tramitado su DPI. Estas personas automáticamente pasan también a un estado de suspensión. Una de las modalidades que implementará el tribunal es una aplicación para teléfonos inteligentes, en la cual los usuarios podrán ver cuál es su centro de votación con tan solo ingresar su número de padrón y su DPI. Además, en la página web de este organismo también se podrá efectuar dicha consulta. Esta aplicación que se podría bajar desde un teléfono smartphone es para que los ciudadanos, particularmente los ciudadanos jóvenes, puedan bajarla, puedan tenerla en su teléfono y desde ahí, ingresando su número de DPI, puedan consultar en dónde les va a tocar ejercer el voto, ¿verdad? Esto de alguna manera le ahorrará bastantes recursos al Tribunal Supremo Electoral y le ahorrará bastante tiempo para que la gente pueda consultar. En la entrevista del primer segmento en a las 8:45. Hay dos temas
de los que arrancamos para hablar sobre el voto nulo con nuestros invitados. El primero tiene que ver con una propuesta que un grupo de ciudadanos presenta mañana al Congreso de la República para que apruebe por mayoría absoluta que el voto nulo tenga una validez en las próximas elecciones. También se creó en Facebook una página que se llama Voto Nulo GT, que tiene casi 1000 seguidores, que insta a que los ciudadanos también se agrupen para pedir que tenga efecto esta forma de manifestar el rechazo de los votantes a los candidatos entre los que se puede elegir. Para hablar de ese tema tenemos a nuestros invitados, Estuardo Gamaleros, magistrado suplente del Tribunal Supremo Electoral, y a Franco Montt. Él es analista, columnista de opinión y también, usted me corregirá, politólogo. Así es. Bienvenidos, señores, buenas noches. Franco, comencemos con usted. De estas iniciativas que se han escuchado en redes sociales, en programas de opinión, de que el tribunal reciba esta propuesta y el Congreso de darle validez, ¿qué viabilidad le encuentra a usted? Yo creo que efectivamente es una propuesta legítima. No hay que olvidar que el caso del voto nulo se enmarca en el derecho electoral, en eso que le llamamos el abstencionismo activo voluntario. Y eso implica reconocer que tiene dos grandes vertientes. Una es de plano técnico administrativo, es que el voto no se marque de manera adecuada y esto pueda dar lugar a un voto nulo. Sin embargo, es también por criterios de carácter político y esto implica que los ciudadanos se movilicen voluntariamente a las urnas, pero que además de forma racional y consciente voten nulo. Esto implica, digamos, desde la sociología política, deslegitimar al sistema, ¿no? Un rechazo a una partidocracia vigente con 28 partidos políticos inscritos, pero fundamentalmente un descontento hacia esa clase política actual y hacia el sistema de partidos políticos. El primer debate es en torno a legitimidad versus legalidad. Estuardo Gamalero, ¿cómo ve el Tribunal Supremo Electoral que propone que se reconozca el voto nulo, esa expresión ciudadana? Ciertamente en el Tribunal Supremo Electoral estamos muy pendientes de lo que ha vertido la ciudadanía. Consideramos que es legítimo reconocer que el voto nulo debería de tener un carácter vinculante en cuanto a que se pudieran llegar a repetir las elecciones y no solo en el caso de las elecciones presidenciales, sino también en el caso de, por ejemplo, las elecciones por diputados distritales y las elecciones de alcaldes. El caso obviamente no es sencillo y digamos hay toda una discusión y creo que hay unos buenos acuerdos en cuanto a, por ejemplo, qué porcentaje es el que determina la vinculación del voto nulo en una elección. Por ejemplo, queremos que haya el 50% más uno de los votos para que sea vinculante, o sería suficiente con que el voto nulo sea el rubro que más haya sido favorecido. Lo estamos analizando. La iniciativa que se está generando a través del Tribunal Supremo Electoral, si me permiten, tal vez hacer un llamado a todos estos grupos de ciudadanos que tienen el deseo de presentar algo al Congreso, es que tal vez tengan con la consideración y el respeto debido, la paciencia de que el tribunal lo haga de manera que no se nos compliquen las cosas a todos los ciudadanos en el Congreso y que ahí se entrampen las cuestiones en estas mesas en donde por alguna razón no hayan acuerdos entre todos los foros que están participando. Me llama la atención lo que usted dice. ¿Que tengan paciencia significa que se esperen a la siguiente convocatoria de elecciones? No. Nosotros estamos planificando tener lista esta iniciativa para finales de esta semana o a más tardar a mediados de la semana entrante. Ahora, hay una diferencia entre cuándo estaría lista la iniciativa, cuándo la puede conocer el Congreso de la República, cuándo se podría conseguir el visto bueno de la Corte de Constitucionalidad y luego el debate de cuándo estas reformas entrarían a regir en función de lo que establece hoy por hoy la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Franco, lo que nos está diciendo el magistrado es que una primera idea en torno a la propuesta de reconocer el voto nulo es convertirlo en una especie de opción real para que el guatemalteco pueda, mediante ese voto nulo, expresarse que está en desacuerdo con el procedimiento electoral que se llevó a cabo, con la oferta electoral que se le ofreció en un procedimiento. Y este podría tener desde un ámbito nacional, por ejemplo, elección a la presidencia y vicepresidencia o integración del listado nacional de diputados, o podría tener un ámbito distrital
y municipal, distrital cuando abarque a un departamento, por ejemplo la elección de diputados de uno de los distritos electorales y también la elección de un alcalde. ¿Cómo reaccionarías frente a esta primera opción? Yo creo que es bastante propositiva la propuesta, en este caso del Tribunal Supremo Electoral, para que tenga realmente incidencia jurídica y política el voto nulo, algo como ya se desarrolla, por ejemplo, en el caso de Ecuador. 50% más 1 me parece un porcentaje que hay que discutir si efectivamente aplica bajo la modalidad del... En Ecuador es 50 más 1. En Ecuador... El 50 más 1 hace que se anule una elección. Que se anulen las elecciones independientemente del gobierno nacional o subnacional y dependiendo también de la circunscripción determinada, ¿no? Y en el caso de Guatemala me parece que en el voto nulo hay que ver algunos elementos, digamos, con respecto a la historia reciente política electoral. Por ejemplo, para los comicios 2011, en la primera vuelta fueron aproximadamente 218,000 votos nulos, que refleja un porcentaje de 4.2, y en segunda vuelta electoral fueron 124,000 votos nulos, para un total de 3.0%. Eso significa un no despreciable 7.2% del total de votos emitidos. Recuérdense que aquí tenemos 3 tipos de votos. Total de voto válido, el que es sumatoria final para elección de representantes en un marco de democracia representativa liberal, votos en blanco, que es otra categoría, y votos nulos. Entonces me parece bastante propositiva. Sin embargo, creo que también debe articularse con las otras propuestas estructurales a la reforma a la ley electoral. Claro, hay que recordar que el voto nulo es una forma de ejercicio del sufragio universal y es una libertad de expresión del ciudadano. Entonces yo creo que es bastante progresista la propuesta del Tribunal Supremo Electoral y me parece que debería aplicar precisamente a los 3 tipos de sistemas representativos: elecciones presidenciales, corporaciones municipales y diputaciones distritales. En la semana pasada el Tribunal Supremo Electoral presentó una propuesta, corríjame usted, al Congreso, donde estaba incluido ya el voto nulo. Pero usted habla ahora de un poco de tiempo para que terminen de afinar esa exclusiva del voto nulo. Ahí yo me pierdo un poco. ¿Qué es lo que presentaron la semana pasada y lo que están haciendo ahorita? Y en concreto, Estuardo, ¿es posible o no que en los comicios de septiembre el voto nulo tenga algún efecto, alguna validez? Bueno, en primer lugar hay que aclarar que lo que presentó el Tribunal Supremo Electoral al Congreso de la República el día en que se celebró el Día de la Constitución era una propuesta temática, valga la redundancia, de los temas y de los aspectos que a juicio del tribunal recogían no solo el sentir de esa ciudadanía que se estaba expresando, sino un poco las situaciones que venían dando problemas o que han venido dando problemas dentro del cumplimiento de la ley electoral. Eso era lo que se presentó, la propuesta temática, bajo el entendido que el Tribunal Supremo Electoral, en el ejercicio de la iniciativa de ley de la que goza en materia electoral, estaría proponiendo en fechas próximas la iniciativa como tal. Y en esa es en la que se ha estado trabajando. Ya llevamos bastantes reuniones en equipo que se han sostenido, hemos atendido y escuchado a muchos analistas, a muchos foros de opinión que nosotros consideramos han sido bastante objetivos para que la propuesta sea lo mejor posible y lo más contundente, de manera que se logren resolver los problemas de fondo. Hoy por hoy, Paola, el problema que tenemos es que hay un artículo en la ley electoral y de partidos políticos de rango constitucional que los magistrados no pueden tergiversar o pasar por encima de. Y básicamente lo que dice ese artículo es que cualquier reforma que se pretenda hacer o que se haga no puede afectar el proceso convocado. Existen posibilidades, como por ejemplo que la Corte de Constitucionalidad, con un dictamen favorable, y el Congreso de la República, con una mayoría calificada, autorizaran reformar ese artículo que dice que esas normas no pueden entrar a regir en este momento. Sin embargo, se está haciendo un análisis y no tienen idea de a qué nivel, en el sentido de determinar si existe alguna norma jurídica que pudiese aprobarse ahorita y que además empiece a regir ahorita, pero que no afecte derechos adquiridos por las organizaciones políticas. En cuanto al tema del voto nulo, el tema también es más profundo de lo que dice, digamos, la propia legislación, porque acá lo que hay en este país es un problema ahorita de institucionalidad versus legitimidad.
en donde por un lado tenemos a la Constitución y a la ley electoral que establecen una serie de cuestiones, como por ejemplo la pureza del proceso electoral y la efectividad del sufragio, que es la garantía para el ciudadano, y ese es el malestar de la ciudadanía, en donde dicen, mire, esta era mi garantía y a mí no se me está respetando, y si no se me está respetando, yo no quiero que hayan elecciones, pero no es que no quiero que hayan elecciones porque soy un revolucionario y no me gustan porque no me gustan porque los actores de una u otra manera han porque no me están ofreciendo nada que a mí me satisfaga. Pues al final del día, no solo puede ser que no te ofrezcan lo que te estén dando, pero yo creo que es porque hubo un aprovechamiento del sistema electoral y de la normativa electoral. Y cuando uno mira el derecho de elegir y ser electo, de cómo lo contempla el Pacto de San José en su artículo 23, es el que yo creo que sí da pie para poder pensar que, se los quiero leer, dice en literal B, son derechos políticos de todos los ciudadanos votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. Entonces, si la libre expresión de un elector no se puede plasmar en los resultados, por ejemplo, en el caso del voto nulo, ¿qué sentido tiene? Y eso es lo que yo creo que está tratando de transmitir la ciudadanía a través de la vinculancia con el voto nulo. Yo podría replantear el asunto y cuestionar cuán libres son unas elecciones a las que asisten los ciudadanos convocados por un Tribunal Supremo Electoral que no revisa la procedencia de los fondos de las campañas. Muchos de esos fondos provienen justamente de lo que se le ha escamoteado al Estado vía, por ejemplo, el robo de parte de un porcentaje de lo que se paga por obra pública. Lo obtienen las bancadas que asignan los fondos, las empresas constructoras se las entregan a los partidos y luego los candidatos nos aparecen con 4 años consecutivos sin que el Tribunal Supremo Electoral les ponga freno real para realizar esa campaña de 4 años y luego vengan a comprar el voto. Señores, tenemos rifa de motos, tenemos rifa de bicicletas, tenemos prácticamente a la televisión abierta ordenada en favor de un candidato. Son elecciones libres, ese es mi cuestionamiento. ¿El Pacto de San José se está cumpliendo verdaderamente cuando vamos a estas elecciones? Yo sí plantearía y precisamente desmitificaría eso, ¿no? La ley per se no genera cambio ni transformación social. Son grandes marcos regulatorios y si nos vamos al imperio de la legalidad y el Estado de Derecho, la última memoria de labores del MP te habla de una tasa de impunidad de 93. Estamos hablando perfectamente de una democracia simulada, una democracia de electores y no de ciudadanos, donde los elementos de la ciudadanía plena, donde la eficacia de esa incidencia real en la toma de posición de los ciudadanos es bastante relativa, ¿no? Entonces yo abriría el debate a no ceñirnos específicamente esa rigurosidad o poca flexibilidad de la ley electoral, acataría más ese tipo de demandas ciudadanas de manera organizada, colectiva, revisaría precisamente ese dictamen favorable de la ACC, revisaría, digamos, el hacer el lobby en el Congreso para esa mayoría calificada de 105 diputados para que efectivamente pudiera tener una significancia, no estadística porque el Tribunal Supremo la contabiliza, sino incidencia jurídica real. Este sistema ha colapsado. Tú muy bien lo has dicho, Juan Luis, mucha oposidad, mucho caudismo, mucho clientelismo, vemos una serie de tráfico de influencia. Me parece que el sistema hay que replantearlo desde una reforma más estructural y profunda, que no solamente la democracia electoral, pero, señores, que es coyuntural. Si se consiguiera que tenga una validez el voto nulo. ¿Qué se gana? Y se vuelve a hacer una elección, ¿para qué? Bueno, dentro del procedimiento que se está previniendo, en el caso de que, por ejemplo, el voto nulo llegue a cierto porcentaje, los partidos políticos que deseen nuevamente participar tendrían que convocar, por ejemplo, a nuevas asambleas extraordinarias, proponer nuevos candidatos, porque hay una diferencia entre que a la persona no le guste el sistema o no le gusten los candidatos. Y hay que respetar que esas dos posibilidades existen. Entonces, a través de esa asamblea extraordinaria en la propuesta, y que todavía es una propuesta, pues los partidos políticos propondrían nuevos candidatos. Estamos tratando de ver cómo se hilvana para que todo logre encajar dentro de una segunda vuelta electoral, si es que se tuviera que dar, y luego empieza el tema del presupuesto que se necesita para poder cubrir eso. Yo solo quiero agregar una cosa, y es, creo que la peor amenaza que estamos viviendo ahorita los guatemaltecos
es, por supuesto que tenemos que defender la institucionalidad, pero a mí, obviamente, tengo un carácter de magistrado suplente en el Tribunal Supremo Electoral, pero como ciudadano lo que a mí me preocupa es que lleguemos a las elecciones, resulte algún ganador y ese ganador no tenga la legitimidad y un mínimo necesario de apoyo de la población, y que nos topemos con gobernantes deslegitimados en cuanto al sentir de la población. Eso sí puede ocasionar incluso una crisis mayor de la que está pasando ahorita Guatemala. Señores, déjenme preguntar, ¿puede el Tribunal Supremo Electoral anular la convocatoria a elecciones y postergarla? La obligación constitucional es que el 14 de enero se cambie al gobierno. ¿Puede postergarse las elecciones legalmente? ¿No puede el tribunal anular su convocatoria? Yo creo que el Tribunal es Supremo, pero tampoco se puede inventar el derecho el Tribunal Supremo Electoral, y necesitaría obviamente de una situación, no quiero utilizar el concepto de fuerza mayor, pero sí de algún razonamiento en donde existiera la voluntad política de todos los entes del Estado, reconociendo que la crisis política y social excede de lo que te dice la normativa legal. Porque lo que hoy por hoy le establece a uno la ley electoral y de partidos políticos y la propia Constitución es cuándo se tiene que hacer la Constitución, dentro de qué periodo se tiene que celebrar la primera vuelta y dentro de qué periodo se tiene que celebrar la segunda vuelta. No establece en qué casos uno puede revocar esa convocatoria, y caeríamos, por ejemplo, en el análisis de que uno de funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le permite, y ustedes mejor que nadie ya saben lo que ese debate, por ejemplo, abrió en el caso de la suspensión. O sea, no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero definitivamente tienen que existir elementos. Por ejemplo, ¿qué sucede con el informe de CICIG cuando salga? Tanto si viene muy fuerte en el sentido de nombres y direcciones y lugares, a una dinero cosa de corrupción en las campañas. O una cosa tan general como, por ejemplo, que te dijera, mire, nosotros consideramos que el 15% del o cualquier porcentaje de recursos son ilícitos o procedentes de tal, suficiente para meterle también más deslegitimación a los actores y al sistema. Pero es válido, es válido que se conozca. Y te doy un elemento más. ¿No? Sí, por supuesto. Y te doy un elemento más. ¿Qué ocurre si la Corte de Constitucionalidad termina amparando al señor Medrano, al señor Meda, a la señora Maldonado, a todos los señores que sabemos que son profundamente corruptos y que están buscando la reelección, y a quienes la Contraloría no ha podido, por orden de una sala de apelaciones, pues negarles el finiquito para participar? ¿Cómo debe actuar el Tribunal Supremo Electoral si es auténticamente supremo frente a esa solicitud de inscripción de esas personas? Yo lo veo un poco complicado con la lógica suprema si vemos que efectivamente se eligen a los magistrados titulares o suplentes desde el Congreso de la República. Y son ellos los hacedores ahora de los cambios, por ejemplo, a la reforma electoral y de partidos políticos. Tienen la sartén por el mango. Pero por el otro lado yo provocaría un debate a no ser paranoicos y si es una ley electoral con rango constitucional, pues aperturar el debate sobre una Asamblea Nacional Constituyente que nos permita, por ejemplo, un debate más profundo. No solamente revisión a la ley electoral y partidos políticos, sector seguridad justicia, revisión de los órganos del control jurídico y político, porque nos hemos dado cuenta con mucha evidencia que el tribunal no tiene la capacidad para auditar y fiscalizar a esas organizaciones que superan un techo máximo de campaña de 58 millones. Revisar, por ejemplo, el rol de la Contraloría. ¿Tiene la capacidad o no tiene la voluntad? Porque esa es una pregunta que hay que hacerse. ¿Cuán difícil es montar un sistema de escrutinio de gasto de fondos? Tampoco es una cosa del otro mundo, se puede contratar a una firma auditora. Yo creo que no tiene la capacidad en términos de fortalecimiento institucional hoy por hoy, y todavía tiene una desconcentración administrativa, no una descentralización, por ejemplo, política electoral en las circunscripciones electorales municipales. Pero por otro lado, revisar, por ejemplo, la actualización de la ley, las trilogías de leyes de participación. Me parece que la ley electoral debe tener un contrapeso en el sistema político, que es fundamentalmente esa participación ciudadana, los marcos jurídicos que permitan cogobernar, mantener un punto de equilibrio y efectivamente coadyuvar en los procesos de auditoría social en función de ese régimen pues que altamente colapsado, caduco y que no tiene legitimidad. Magistrado, cerramos ya esta conversación. Solo dicen algo rápido, que debería tener la papeleta una casilla que diga nulo para que no se confunda con el que se salió de la línea, por ejemplo. Dentro de las propuestas que se están haciendo cabalmente es agregar dentro de la papeleta el espacio que diga voto ninguno o nulo. Y Juan Luis, solo te quiero decir
que lamentablemente si en Guatemala hubiéramos respetado desde hace años el artículo 113 de la Constitución, que es el que establece que para elección o selección de cargos de elección popular o empleados públicos y funcionarios se debe de ver que los mismos cuenten con condiciones de capacidad, idoneidad y honorabilidad, no estaríamos teniendo todo este problema. Te ha tocado ser magistrado seguramente en el periodo más interesante de la historia moderna. Pero gracias a Dios tenemos esa oportunidad. Gracias por acompañarnos, señores. Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para conversar con quien ha sido nominado este pasado fin de semana candidato presidencial por los partidos de izquierda WINAC y URNG. Ya venimos. Estamos de vuelta a las 8:45 y nos acompaña ya Miguel Ángel Sandoval, quien es el nominado para la presidencia de la República por dos organizaciones que con toda claridad se identifican hacia la izquierda del espectro político, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el partido WINAC. Bienvenido Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Solo que se identifica bien URNG Maíz, ¿verdad? Ese es el nombre correcto. Sí. A ver, arrancamos con una pregunta que es de cajón. Es la segunda vez que Miguel Ángel Sandoval es candidato a la presidencia por la URNG. Miguel Ángel militó en la URNG en sus años mozos. Así es. Además, está aceptando una candidatura a la que va prácticamente sin un centavo, ¿o es que URNG tiene financistas? Fíjate que a diferencia del conjunto de partidos políticos, no tenemos financistas y no tenemos compromisos. Creo que esto es muy importante, por una razón bastante simple. En Guatemala hemos llegado a un punto tal en donde no existen procesos electorales competitivos, sino lo que existe es una subasta, ¿verdad? Y eso es lo más grave que tenemos. ¿Qué proceso puede ser competitivo y sobre todo en igualdad de condiciones? Un proceso en igualdad de condiciones. Cuando unos parten con plata prácticamente extraída de la corrupción para hacer campaña. Justamente, ese es el tema que nosotros planteamos. Yo lo planteé justamente el sábado, o el domingo, perdón, cuando dije, primero los cambios y las reformas y después las elecciones. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? No podemos ir a elecciones con las mismas reglas. La gente en las calles y en todo el país está diciendo, no queremos más este sistema político. Ese sistema político colapsó. La muestra la tenemos cuando la señora vicepresidenta tiene que renunciar obligada por la gente, acusada de corrupción, porque su secretario particular dirige una estructura político-mafiosa de defraudación en aduanas. De rateros. Pero así como lo plantea, si el sistema político colapsó y usted se fue proclamado candidato en ese mismo sistema político, más que rechazarlo, usted se está adhiriendo a ese proceso. No, yo estoy planteando primero los cambios y las reformas, después las elecciones. Entonces, ¿no se va a inscribir usted como candidato? Por supuesto que me voy a inscribir, pero estoy planteando que antes de las elecciones tiene que haber reformas. ¿Y si no? Es una exigencia. ¿Y si no? Es una responsabilidad de los partidos políticos, del sistema en su conjunto, que están casados con la impunidad, que están casados con el desgobierno, que están casados con una manera de hacer subasta y no procesos electorales transparentes. Ese es un punto. Por eso, en las reformas electorales se plantean 2 o 3 cosas básicas. Número 1, que exista financiamiento estatal, financiamiento público para los partidos políticos, a efecto de que no dependan y no sean comprados por megaempresas o por capitales oscuros, que son del narco. Ya lo sabemos todos. ¿Para qué nos hacemos los bobos? Ese es un punto fundamental. El segundo punto fundamental es que existan tiempos equitativos para todos los partidos en radio y televisión. Me parece que eso es absolutamente normal, en la medida en que las frecuencias son del Estado. Las frecuencias no son privadas, dejémonos de pensar eso, son del Estado. Es un patrimonio del Estado, de la nación. Tu propuesta es que se excluya o se prohíba el financiamiento privado y se limite solo a financiamiento estatal, porque es lo único que daría igualdad. Eso es lo ideal, Juan Luis. Lo ideal es que sea financiamiento absoluto estatal. De esa manera nos ahorramos
los compadrazgos y los arreglos bajo la mesa. Y garantizamos igualdad de condiciones. Por supuesto. Entonces estaríamos obligando a los partidos a presentar proyectos políticos, programas, ideologías y no únicamente chequeras. Hablemos de es que lo que tenemos hoy son chequeras, Paola. Y este es un punto en el que yo quiero insistir. Pero se necesita la chequera. Yo le pregunto, ¿de dónde sale, aunque sea para un anuncio que ustedes vayan a pautar, ese dinero? Precisamente por eso exigimos que se incluyan las reformas electorales ahora. En este periodo. Ahora. ¿Por qué vamos a esperar tanto? Y mientras ¿Cuál es el temor? Y mientras no se den esas reformas, ¿cómo vas a hacer tu campaña? A ver, perdón. Vamos a insistir ahora y vamos a ir en todos los medios que podamos a plantear. Todos mis candidatos van a plantear en todo el país, primero reformas, después elecciones. Porque de lo contrario estamos aceptando la costumbre, la rutina, el así es, pobrecitos, etcétera, y eso no lo vamos a aceptar más. Yo puedo compartir tus puntos, Miguel Ángel, sí. Pero lo cierto es que, por ejemplo, ahorita el líder y el Partido Patriota tienen el control del Congreso. Yo veo al señor Rabé retrasando mucho la discusión en torno a la mínima reforma electoral que ya estaba aprobada por la Corte de Constitucionalidad mediante opinión. A ver, mira, Juan Luis, honestamente, no los veo corriendo a hacer la reforma porque tus candidatos digan que hay que hacer. Mira, Juan Luis, evidentemente los políticos en su mayoría que están en el Congreso no quieren las reformas. Pues si han vivido de la corrupción todos estos años, han vivido de tener arreglitos con las empresas. ¿Puedo mencionar las empresas que han visto para eso? Puedes mencionar todo lo que querrás. Ah, bueno. ¿Es tu responsabilidad? No, yo sé que es mi responsabilidad, pero puedo decirte que las grandes empresas de Guatemala financian partidos políticos. ¿Para qué? Para tener favores después, ¿cierto? Eso lo estamos absolutamente conociendo cada día que pasa. Un ejemplo, las farmacéuticas. Todo el mundo sabe que dan por lo menos 20-30% de comisión por los contratos. Sí. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Al igual que las constructoras. También. Todo eso lo sabemos y lo aceptamos. ¿Somos capaces de coexistir con la corrupción en este país? ¿O vamos a decir, hasta aquí, basta? La gente ya lo dijo. Por eso desde el 25 de abril se están movilizando semana a semana y en todo el país. ¿Por qué? Mira, me parece que todo el mundo sabíamos en Guatemala que había corrupción, que era realmente impresionante el nivel de corrupción. Lo puedo decir sin ningún tipo de dificultad. El periódico, por ejemplo, lo estuvo anunciando semana tras semana, semana tras semana, que la ex vicepresidenta estaba acumulando propiedades que no correspondían a sus ingresos como diputada, como vicepresidenta o como empresaria de brócolis. ¿Se dijo o no se dijo eso? ¿Se planteó o no se planteó eso? Todo el mundo lo sabíamos. Y sin embargo, lo tolerábamos, lo tolerábamos. Tuvo que haber un agente externo, que es la CICIG, que viene un día, da un golpe extraordinario, y la gente dice, no, son cuentos, no podemos aguantar esto por más tiempo, y sale a las calles profundamente indignada. Del 25 de abril a la fecha, la indignación no cesa de crecer, la indignación de la gente no termina ni va a terminar mientras no se resuelvan los temas de fondo. Déjeme que lo interrumpa. Sí. Juan Luis le preguntaba de dónde va a salir su financiamiento para su campaña y usted decía que primero van a pedir los cambios a las reformas. Para hacer una campaña ¿Se le va equitativa? a pasar la campaña electoral pidiendo usted las reformas y va a ser más un promotor de reformar la ley electoral que un candidato? ¿En qué momento y con qué dinero se va a promocionar usted, Miguel Ángel Sandoval, como candidato presidencial para dar a conocer la oferta presidencial si usted fuera electo? Mira, tenemos ahorita el trabajo territorial en municipalidades, para diputaciones y demás que están haciendo campaña ya. Arrancamos todos, justamente, incluso con un poquitito de retraso, ¿verdad? A nosotros no nos pueden acusar de hacer campaña anticipada, de haber invertido grandes sumas en esto, no nos pueden acusar de haber hecho vallas en muros naturales, no nos pueden acusar de todo lo que ¿cómo se llama? Se acusó a la gente. Pero incluso digo algo, recientemente el partido líder, devolvió 6 millones. Yo digo, con 6 millones yo tomo el gobierno ya. Por favor, solo con eso, no me hace falta más. Miguel Ángel Sandoval,
¿Tu propuesta entonces está planteada primero en lograr las reformas? Sí. Oye, ahora, a ver, solo un momento. Acuerpándote en este movimiento ciudadano de rechazo al sistema político corrupto. No es acuerpándome, es coincidiendo con él. Mira. Solo la pregunta va entonces por el lado de ¿cómo lograr esas reformas? Si hasta ahorita ese movimiento ciudadano, por diverso y grande que en algún momento logró llevar 60,000 personas a la Plaza de la Constitución, realmente no parece conmover ni a los diputados que entretienen las reformas, ni al Tribunal Supremo Electoral, que en realidad sigue tramitando las elecciones como que si aquí nada ha pasado, ni al Contralor, que ante una exigencia de una sala de apelaciones le otorga el finiquito a candidatos, pero claramente demostrado que son corruptos. Sí. ¿Hacia dónde vamos? Solo falta que la CC le obligue al Contralor a que otra vez garantice esos finiquitos. Mira, el Congreso de la República pueden mantener ahora una postura de no me interesa, no escucho, la calle no la veo, sí, no la veo, pero esto tiene un límite, y un límite está en la disposición de la gente a ir, tomar el Congreso y hacer que los diputados trabajen. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado, en septiembre, nosotros logramos la derogación de la ley Monsanto. Te digo nosotros porque yo era parte de ese movimiento y uno de sus voceros. Vimos una cosa inaudita. A una cantidad de diputados que están ahí, pasar uno a uno con el micrófono a pedir disculpas al pueblo de Guatemala por haber aprobado un horror de ley, pero además ¿Y cuál fue el punto de inflexión? mal hecho. ¿Qué los motivó a los diputados a cambiar de actitud? La presión. La presión social, les rodeamos el Congreso, les fuimos a poner puerta por puerta en los departamentos, corruptos, traidores a la patria, etcétera, etcétera, y dijeron, esto está fuerte. ¿Fue el apoyo de algún sindicato grande nacional que logró eso? No. Por ejemplo, el apoyo a los maestros, no. Coincidió en algún momento que los maestros ¿Por qué ahora los maestros asistieron? no coinciden con este movimiento? ¿Por qué como sindicato que tendría una gran Sería capacidad? muy importante que se lo preguntaras a la dirigencia magisterial. Pero me gustaría entender si el candidato de la izquierda tiene una idea sobre por qué no coinciden. Mira, primero lo primero. Y en este caso, lo primero es que hubo un clamor nacional por la derogatoria de la ley Monsanto que tenía el riesgo de privatizar semillas como el maíz y otras. ¿Por qué hoy los maestros no quieren hacerle caso al movimiento ciudadano que protesta contra el sistema político corrupto? ¿Tenés una explicación para eso? Honradamente, una explicación no tengo. Puedo tener algunas inquietudes al respecto, pero me parece que para mí necesitan y demandan un mayor análisis. Porque de entrada es muy fácil levantar el dedo, ¿verdad? Y lo que hace falta es entender razones. Sobre el sector privado organizado que no convoca un paro para forzar esas reformas, por ejemplo. Tengo mis reservas con parte del sector privado organizado por una sencilla razón. Los beneficiarios de la corrupción evidentemente son empresarios. Tienen que decir ellos, yo no fui, no soy yo, son los otros. Pero ¿quiénes son los otros? Los 1000 furgones o 1000 y pico de furgones que sabemos fueron los que entraron al país de esa manera, con la estructura esta de la línea, pues traían productos, traían mercancías. ¿En dónde están? ¿Dónde estaba la izquierda cuando aprobaron la ley Monsanto y nadie se dio cuenta sino hasta meses después? ¿Dónde estaba la izquierda cuando había que pedir las reformas al sistema electoral que ahora le permitiría a usted hacer una propaganda sin necesitar financiamiento espurio? Mira, en el tema de la ley Monsanto yo estuve. Sí, ¿Se acuerda desde que pasó y nadie se dio cuenta? Hasta que hubo alguien que se dio cuenta que habían logrado pasar ese artículo que degeneró la... No, pero en este tema, Paola, me quiero centrar en la izquierda. ¿Dónde está para esta reforma? Tienes un punto a tu favor. Ahora, también te digo que la agenda del país se mueve con una velocidad tan grande que 50 temas se te acumulan en el mismo periodo y entonces tienes que escoger. En este caso, admito, nos pasaron de noche la ley Monsanto, pero ¿cómo la pasaron? La pasaron no después de una gran discusión. Tenían la ley Monsanto, no me acuerdo el número ahora, la tenían engavetada
Y el procedimiento fue el siguiente. Querían un préstamo de 500 millones para infraestructura y lo querían enmascarar en una ley y pidieron a dirección legislativa un proyecto de ley que estuviera por ahí en una lectura o en 2 lecturas y la pasaron y fue. Bueno, pero es ¿qué ocurre? solamente se lo mencionaba para que usted me explicara dónde ha estado la izquierda cuando se habla de estos grandes cambios, de estas reformas a la ley electoral. ¿Por qué está tan dividida? ¿Por qué Yuri Melini renunció a la candidatura que se suponía buena que ahora, mira, esa es buena pregunta para Yuri. Ahora, en y el partido caso, no tiene una explicación, el partido que estás representando no tiene una explicación que podamos conocer. Perdón, mira, lo que yo quiero subrayar aquí es lo siguiente. En el tema de la ley Monsanto, porque vamos ahí para arrancar, hubo una amplia participación de compañeros de la izquierda sin banderas partidarias en un movimiento que era muy amplio, muy heterogéneo, muy plural. De alguna manera la izquierda está un poco sufriendo el desgaste del conjunto de partidos sistémicos, ¿verdad? Porque la gente dice, partidos son la misma cosa, partidos son lo mismo. Por eso logra solo el 3% de la votación en las elecciones. Eso ha ocurrido en el pasado, esperamos que ahora se modifique. No sería el único caso en el mundo. Sabemos de casos en donde después de un conjunto de temas y problemas, la izquierda se recupera, gana espacio y todo. Ahora bien, lo que yo no quisiera en la actualidad es que se hiciera tanto énfasis en temas de naturaleza ideológica, porque los temas son absolutamente más cotidianos y tienen una lectura que puede ser hecha y asumida por la pluralidad del país. Tenemos que ir ya al corte, pero nos encantaría que hicieras un sumario de 2 o 3 de esos temas que, sin necesariamente identificarse de manera ideológica, se pueden apropiar de él muchas personas que piensan de manera distinta. ¿Cuáles serían esos temas? Para empezar, la corrupción. La lucha contra la corrupción. Por supuesto, luchar contra la corrupción es un tema nacional que va desde la derecha hacia la izquierda. Absolutamente. Si alguien defiende la corrupción, seguramente no somos nosotros. Si alguien practica la corrupción, seguramente no somos nosotros. Ese es un punto muy importante. ¿Qué otro tema puede ser hay un tema que es sumamente vital para esto, que está vinculado con la ley de los partidos políticos, y es una ley de servicio civil. El Estado no puede ser un botín cada 4 años. Los empleados, los trabajadores de la burocracia del Estado, que en su mayoría son profundamente honrados, no pueden estar sujetos a que cada 4 años venga... Se les vota para traer a los partidarios de un partido nuevo. Luego de haber estado 4 años en capacitación, formación, especialización, y luego van para la calle porque llega un señor que no sabe absolutamente nada de administración pública y los manda fuera. Ese es un lucha segundo contra tema. La corrupción, ley de servicio civil que nos garantice un Estado profesional y técnico antes que político. Exacto. ¿Algún otro tema más? La ley de los partidos políticos, que eso tiene de todo, un poco de todo, ¿verdad? Un sistema político electoral que nos garantice democracia real en el país. Exactamente. Y porque no tenemos en Guatemala una democracia real de la cual podamos enorgullecernos. Lo que tenemos es una democracia de 3, 4 pisos. Sí, lo que tenemos es un régimen en donde los partidos se convirtieron en los últimos años en microempresas o macroempresas electorales, pero no en formaciones políticas. Si tú preguntas, ¿qué partido político tiene institutos de formación y capacitación? Ninguno. Si le preguntas tú a la mayoría de representantes de los partidos políticos, señor, ¿cuál es su ideología? Te va a decir, las ideologías no están de moda. Miguel Ángel, mentira. Gracias por acompañarnos a las 8:45. Por supuesto, habremos de volverte a invitar para discutir en torno a temas puntuales de los que has planteado a lo largo del proceso electoral. Lo único que digo es que nuestro planteamiento a nivel nacional hoy día es, primero, cambios y reformas, después elecciones, y esto si queremos tener una democracia que se respete. Gracias por acompañarnos. Vamos de inmediato a ofrecerle información de los deportes.